Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en un nuevo video del día de hoy. Estamos a 30 de junio, ya el día de mañana comenzamos julio. Por cierto, el día de mañana se cumplen 2 años de aquel triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en las votaciones. Vamos a hablar también un poco de eso. Y obviamente el tema del día de hoy en este video es la migración. ¿Qué pasa? Toda la semana, bueno, ya desde hace 2 semanas, hemos estado hablando acerca de este tema de la caravana migrante que se acercará en plena pandemia del COVID-19. Pese a cualquier cosa de estar restringidos por causa de esta pandemia que ha afectado a nivel global, la realidad es que, sí, amigos suscriptores, van a venir. El día de hoy salió el primer grupo de migrantes rumbo a México, así que vamos a ver eso y mucho más. Además, amigos suscriptores, también por ahí nos reportan de el inicio de un caso de COVID-19 en el albergue más grande en Matamoros. Vamos a ver. Amigos suscriptores, en plena pandemia del COVID-19 sale una nueva caravana migrante hacia México con buscas obviamente a atravesar nuestro país e ir a Estados Unidos. Este tema de las caravanas migrantes ha sido un tema desde hace algún par de años que comenzó. La migración ciertamente existe desde siempre, desde hace muchísimos años, desde hace muchísimas décadas. El problema fue, bueno, ahora este fenómeno nuevo en el cual las caravanas empiezan a venir con muchas personas, contingentes de personas, que no solamente está pasando en América, también en Europa, en Asia, en otros continentes está sucediendo exactamente lo mismo. El día de hoy un grupo de unos 70 migrantes, que no eran exactamente la cantidad que esperábamos. De hecho, se hablaba a través de las redes sociales de muchísimas más, se hizo propaganda, se empezó a hacer llamados a través de las redes sociales por parte de personas centroamericanas que estaban animando a más a venir. Un grupo de 70 personas salieron esta madrugada de San Pedro Sula, iniciando una travesía buscando llegar al Norteamérica, ¿no? O a Estados Unidos en el peor momento de la crisis sanitaria en el continente. Y en verdad, estamos en el peor momento que yo no sé por qué migrantes no logran entender, o no sé, en verdad, a veces me queda dudas en torno a este tema e incluso comienzo a pensar que algunas de las teorías conspirativas son totalmente reales, de que algunas personas están siendo pagadas para poder venir. A veces en verdad pienso que es verdad, pero bueno, eso ya es un tema, una opinión de cada persona, si quieren creer en teorías o no. La cosa es aquí, amigos suscriptores, que no comprendo cómo estas personas, a mitad de una pandemia, de un problema, una crisis en la cual estamos hablando de todo el continente americano, es el más afectado en todo el mundo de COVID-19. No entiendo cómo estas personas dicen, pues vamos a arriesgar nuestra vida, vamos a ir, a pesar de que vamos a encontrar fronteras cerradas, que va a ser aún más difícil. Si era difícil para estas personas, estas caravanas, llegar a Estados Unidos cuando no estaba el COVID-19, ahora en mitad de una pandemia, pues será aún más difícil. Defensores de los derechos humanos aseguran que los migrantes huyen de la pobreza, de la violencia y ahora de los problemas que representa o traería el COVID-19. Entendemos también que si países como México y Estados Unidos, que en teoría, y lo digo en teoría porque la realidad es completamente distinta, son pues mejores en cuanto a su estructura política, económica, sociocultural que Centroamérica. Obviamente no vamos a despreciar la cultura y demás que tienen estos países centroamericanos. La cosa aquí, o la cosa que quiero dar a entender, es que están más desarrollados los países del norte de América en cuestión a Centroamérica en el tema económico, en el tema de trabajos y de oportunidades, en teoría, porque la realidad es que en México estamos jodidos. Es la realidad, es algo que está pasando. Hay millones de personas de bajos recursos que la están viendo muy fea, y eso hay que sumarle
otro puñado de millones de mexicanos que están sufriendo por la falta de oportunidades. Y ahora, pues el problema de la pandemia, que muchos de los mexicanos se han visto afectados con la pérdida de sus trabajos, ya sean trabajos oficiales o no oficiales, que estén dentro del IMSS o no. ¿Por qué? Porque se está tomando en cuenta que se han perdido más de 1 millón de empleos formales, es decir, todos aquellos que están registrados y tienen un seguro. Pero en México hay muchísimas personas que trabajan de manera informal, es decir, que no tienen seguro social, es decir, que son personas artesanos, que son personas comerciantes que no cuentan con un seguro social o que ni siquiera sus negocios están, ¿verdad?, registrados o demás. Entonces, todos esos empleos indirectos o informales se han perdido. No son 1 millón, que no nos mientan, son muchas personas más. 1 millón pues es en teoría porque son los que están registrados. Entonces, las personas migrantes no comprendo, no entiendo cómo es que quieren venir, cómo es que quieren atravesar un país el cual está mal e ir hacia Estados Unidos en estos momentos que las deportaciones se están haciendo cada vez más rápidas en 90 minutos. Pues es por eso que activistas alertan sobre la llegada de migrantes. El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, alertó también sobre la posible salida del éxodo de migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Son 70 los que salieron hoy. Falta que se les sumen más personas de El Salvador, de Guatemala. En los siguientes días o en las siguientes semanas estaremos hablando acerca de qué es lo que va a pasar. Vamos a estar atentos en el momento en el que lleguen a la frontera. Vamos a ver cómo van a actuar las autoridades guatemaltecas ante este hecho, los policías y demás autoridades guatemaltecas. ¿Qué van a decir? ¿Los van a dejar pasar? ¿No los van a dejar pasar? Por allí se hablaba también de un tema que existe y que es real dentro de las fronteras, sobre todo en este triángulo de Centroamérica, que es la corrupción por parte de las autoridades policiales, que les dan dinero a cambio de dejarlos pasar. Y pues los policías, ¿verdad? Pues bueno, se hacen de la vista gorda, dame dinerito, y eso es corrupción. La corrupción que existe en estos países es tremenda. La falta de apoyo es horrorosa. La economía está por los suelos, es una realidad. El problema es que todas estas personas que vienen a arriesgar su vida y a poner en jaque a las autoridades mexicanas y obviamente a ser personas que van a depender de México. Así de sencillo. Estados Unidos no los va a dejar entrar. Va a ser muy difícil. Va a ser uno entre cientos de los que van a entrar. Y está totalmente demostrado con las caravanas que ya entraron en 2018 y 2019, inmigrantes que siguen dentro de nuestro país, dependiendo de los recursos de los migrantes, de los mexicanos, dependiendo de los recursos del gobierno, que ya ahorita ya no tiene ningún programa de ayuda a migrantes y se le ha en diferentes ocasiones recriminado por parte de defensores y organizaciones pro migrantes, porque no hay recursos para atender la migración. Cuando en 2018 sí se ofreció, oigan, sí, ¿qué dijo Olga Sánchez Cordero? Vengan todos, aquí va a haber trabajo. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador? Con el inicio del Tren Maya va a haber trabajos para mexicanos y para migrantes. Así que vénganse para acá. Lo que nunca se pensó es que pues no iba a ser así, que no iba a ser tan fácil y que se iba a atravesar una pandemia. Además, reportan COVID-19 en campamento migrante en el norte de México, específicamente en Matamoros. Una organización de ayuda durante desastres reportó este martes el primer caso confirmado de COVID-19 entre los solicitantes de asilo que viven en campamentos en la frontera entre México y Estados Unidos. Se confirmó que en el campamento de migrantes en Matamoros, Tamaulipas, en el norte de México, donde cientos de personas viven en tiendas de campañas a la espera de que Estados Unidos responda a su solicitud de asilo político, ha registrado el primer caso positivo por coronavirus. Este es un problema, amigos suscriptores, grave. Grave porque migrantes que se encuentran ahí y que se encuentran en todo el país no tienen acceso a salud, no tienen acceso a derechos de salud.
médicos y demás que los están atendiendo son parte de organizaciones, ¿verdad?, internacionales pro migrantes. Son algunos médicos cubanos que también están dentro de nuestro país y son los que los están atendiendo a través de ONGs y demás. El problema es que, bueno, como son personas en situación de movilidad, este problema puede escalar mucho más y, lejos de ser una ayuda para México, será algo que nos va a poner en jaque, debido a que de por sí ya rebasamos el umbral de los 200,000 casos de contagiados en México, y esto puede ser un problema mucho más grave que puede iniciar ahora dentro de la comunidad migrante. Ahí está. Amigos suscriptores, y hablando de migrantes connacionales mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, también están apoyando la iniciativa que van a presentar, o que se presentó más que nada el viernes pasado, y que se va a ratificar acerca precisamente de representación dentro del Congreso. Migrantes hidalguenses que radican en California, Georgia y Arizona en Estados Unidos apoyan la iniciativa que se presentó el viernes en el Congreso del Estado para reformar la Constitución estatal con el fin de permitir regular la postulación de representantes al cargo de diputado local. Además de que esto es algo que vamos a hablar en otro video, porque están queriendo quitar la representación de migrantes connacionales o mexicanos que se encuentran viviendo en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que ya no tomen decisiones en cuanto a las diputaciones locales, y además que no existan representantes de connacionales de mexicanos en Estados Unidos para que tengan voz y voto dentro de nuestro país. Cuidado, porque esto podría ser peligroso. No se está haciendo aún, pero podría ser una posibilidad que abre, pues obviamente, una puerta a algo peor. Ahí está, amigos suscriptores. Por cierto, operativo contra el marro fue un montaje, así lo investiga el fiscal en Guanajuato, ¿verdad? La Fiscalía General de la República. El fiscal general de la República, ya lo sabemos, Alejandro Gers Manero, acusa de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato de haber hecho un montaje con las detenciones de la mamá, la hermana y la prima del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el Marro. Pues las armas no eran de fuego y la droga, dice, no estaba cerca. ¿Cómo la ven? Por lo que advirtió que ya inició una investigación en contra del fiscal Carlos Zamarripa. Ahí está, amigos suscriptores, lo que está pasando. El día de mañana, por cierto, estaremos hablando más de acerca de este tema. Pero el día de mañana se cumplen 2 años oficialmente del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué aciertos han atendido? El día de hoy el presidente de México, pues, amigos suscriptores, resaltó que se han obtenido algunos aciertos, como el primero, la atención a los más pobres, dijo. El segundo, el combate a la corrupción. El tercero, que satisfacen o satisfacer el no reprimir al pueblo. ¿Cómo la ven? Para empezar, ninguno de los tres. La atención a los pobres, pues bueno, lo dice por sus programas sociales. Vamos a decir que bueno, está bien, vamos a darle el motivo de la duda, ¿no? El combate a la corrupción es totalmente nulo. Se han hecho algunos avances, sí, como el del día de hoy también de Emilio Lozoya y demás, ¿verdad? El hecho de estar cobrando impuestos a las personas o empresarios que antes evadían impuestos y demás cosas que se están haciendo. Pero no puedes hablar de un combate a la corrupción cuando la mayoría de las personas que están dentro de tu gabinete son acusados de actos de corrupción y te haces de la vista gorda y dices que es una calumnia por parte de los conservadores, lejos de investigar. Entonces es contradictorio a veces hablar de corrupción cuando dentro de tu gabinete existe corrupción. Lo menos que se podría hacer es hacer una investigación, que hagan una fachada, que hagan un montaje de una investigación acerca de Bartlett Díaz, Ana Gabriela Guevara, de quién más, Joe Ackerman, del que sea. Que hagan incluso de este señor del IMSS, ¿no? Que de repente, le sacan actos de corrupción y ya me dio COVID-19, no puede ser. Pero bueno, amigos suscriptores, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan acerca de esto? Déjenme saber lo que piensan acerca de los temas de los migrantes, qué se espera, qué va a venir, cuál es tu opinión. Y pues recuerda darle like para que YouTube vea que te gusta el contenido. Y nos vemos hasta el próximo video.